Hola, hola. Vamos a hacer este ejercicio. Fue el seleccionado. Nos dice realizar un algoritmo que permite ingresar solamente 10 números. ¿Cierto? Aquí ya nos damos cuenta, comenzando, que tenemos una cantidad determinada de iteraciones. ¿Cierto? En este caso vamos a usar un ciclo while. Podríamos también usar un for. Pero como estamos viendo el uso de if y de los while, vamos obviamente a usar un while, pero sabemos que el ciclo, como es determinado, nos entrega ya una estructura eh, más fácil de comprender, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos que dar en realidad 10 iteraciones. Y nos dice que solo desde el 10 hasta el 5000, o sea que va a permitir ingresar estos dígitos, pero desde el 10 hasta el 5000. O sea, si yo por ejemplo ingreso el 5, debe eh, validar esto, debe indicarme el sistema que ingrese un número válido. Y ahí ese número válido tiene que ir desde el 10 hasta el 5000. Si ingreso el 10000, lo mismo, ¿cierto? Me tiene que indicar que ese número no corresponde y que es inválido. Ya teniendo estos 10 números, ¿cierto? Habiendo capturado estos 10 números y con los elementos, ¿cierto? Que hemos visto hasta ahora, que es parte de fundamentos de Python 1, que tiene relación principalmente a operadores lógicos, operadores aritméticos, operadores de comparación, el uso de los if, el if, else y los ciclos while. Esas son nuestras herramientas iniciales para poder desarrollar este ejercicio, ¿cierto? Teniendo eso en consideración, habiendo tomado esos 10 números, debemos obtener el promedio, ¿cierto? De esos 10 números. ¿Cómo vamos a hacer eso? Sumando todos estos números que se van ingresando y después dividiéndolo por 10, ¿cierto? Que en este caso sabemos que van a ser 10 números. El número menor, ¿cierto? Debemos identificar cuál es el número menor ingresado, el número mayor ingresado, la suma total de los 10 números ingresados, ¿cierto? Ahí tenemos ya el concepto de acumulador, donde vamos a sumar estos 10 números y que indique, ahí un string que diga máximo si el total, ¿cierto? Si la suma de estos 10 números supera los 30.000, o mínimo, ¿cierto? Si el total es menor a 10.000, ¿ya? Si el monto se encuentra entre máximo y mínimo, debe mostrar el mensaje normal. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Habiendo sumado estos 10 números, eh, si la suma de esos 10 números da sobre 30.000, ¿qué vamos a decir? Vamos a entregar un mensaje que diga máximo. Si es inferior a 10.000, va a entregar un mensaje que diga mínimo. Y si está entre 10.000 y 30.000, nos va a decir el string o el mensaje normal. Debe entregar la cantidad de números pares. De estos 10 números ingresados, nos debe decir cuántos son pares, ¿cierto? Porque nos habla de cantidad. Y debe mostrar la suma de todos los números impares. O sea, en los números impares lo que debemos hacer es aplicar el concepto de acumulador, ¿cierto? Tenemos que ir sumando el valor de cada número impar. Nos dice además debe mostrar el porcentaje de números pares y el porcentaje de números impares. Sabemos que estos 10 números hacen el 100%, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la cantidad de cuántos son pares y cuántos son impares, vamos a determinar, ¿cierto?, el porcentaje correspondiente. Y dice, finalmente, al porcentaje mayor, ya por ejemplo, se ingresaron más números pares, se le asignará el mensaje existe un 80% de números pares o existe un 70% de números impares. ¿Ya? Esos son los requerimientos. ¿Ya? Vamos entonces a trabajarlo. Ya vamos a ir por parte entonces para que se entienda. Lo primero que debemos hacer es definir el ciclo, ¿ya? Que esto se pueda ejecutar 10 veces. Entonces, mientras i sea
menor o igual a 10, ¿qué vamos a hacer? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que esto ya lo habíamos visto? Y más igual 1. ¿Qué estamos haciendo acá? Lo vamos a explicar. Inicializamos una variable, ¿cierto? En 1 y, o esto es cualquier, el nombre de cualquier variable que ustedes quieran, y le vamos a decir que mientras i sea menor o igual a 10, ¿qué va a ocurrir? Vamos a estar dentro del while mientras i sea menor o igual a 10. Entonces, si vamos mostrando i, ¿cierto? O imprimiendo i, la primera iteración va a ser 1, luego nos dice i más igual 1, que esto es lo mismo que decir i, ¿cierto? Es igual a i más 1, ¿ya? Es exactamente lo mismo. Entonces, lo que está haciendo en realidad es ir sumando de uno en uno. Por lo tanto, acá ya sabemos que esto se va a ejecutar 10 veces, ¿cierto? Ese era nuestro primer desafío, pedir que esto se ingrese 10 veces. ¿Qué vamos a necesitar ahora? Que se capture el número desde el que ingrese el usuario. Entonces, número va a ser igual, ¿cierto?, a una captura de tipo int o integer. No dijimos que va a aceptar números de tipo flotante ni con decimales, porque es del 10 al 5000. Ya, entonces acá le vamos a decir ingrese un número del 10 al 5000, ¿cierto? Ya, entonces esta instrucción la va a ejecutar 10 veces, ¿cierto? Porque está dentro del while, y el while lo único que está haciendo, como es un ciclo determinado, sabemos la cantidad que tiene que recorrer, esto se va a ejecutar o se ejecutaría 10 veces. Pero el requerimiento nos dice que debemos validar de que sean números del 10 al 5000. Entonces esto lo vamos a dejar también dentro de un while. Mientras eh, vamos a capturar número. Vamos a capturar número para que nos quede bien. Y vamos a abrir un while y le vamos a decir que mientras número sea menor a, habíamos dicho, era a 10, mientras el número sea menor a 10 o número, ¿cierto?, sea mayor a 5000, entonces, ¿qué es lo que le vamos a decir? Número, vamos a volver a pedir el número, ¿cierto? Ingreso un número del 10 al 5000, pero antes les vamos a decir también print ingrese un número correcto. Ya, porque va a ingresar a este while cuando, por ejemplo, a este while va a ingresar sí o sí, una vez que ejecutemos el sistema. Entonces le vamos a decir número, capturamos el número y, por ejemplo, es un 5, número es menor a 10, sí. Y entonces se cumple una de estas dos condiciones. Recuerden que el OR lo que nos está diciendo es que se cumpla una de las dos condiciones. Número es menor a 10, correcto. Entonces ingresamos a este while. Vamos a decir ingrese un número correcto, ingrese un número del 10 al 5000. Si la persona vuelve a ingresar un número incorrecto, vamos a estar dentro de este while interno, ¿ya? Hasta que ingresemos un número correcto que esté dentro o que sea mayor a 10, mayor o igual a 10, o que sea menor o igual a 5000, ¿ya? Eh, Ahí entonces ya tendríamos nuestro primer requerimiento que nos dice que validemos, ¿cierto? Que sea del día al 5000.
Lo segundo ya nos empieza a pedir el promedio, ¿cierto? Y el promedio, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a habilitar una variable suma y en suma vamos a ir sumando todos los números que se ingresan, ¿ya? La vamos a inicializar en 0 y le vamos a decir que suma, que al comienzo vale 0, va a ser igual a suma, o sea, a 0 más el número ingresado, un número válido. Entonces, cada vez que se ejecute una iteración o un ciclo, va a ir sumando al monto anterior, a la suma anterior, le va a ir sumando ese número nuevo, ¿ya? Y después, ya fuera del while, para obtener ese promedio, vamos a decir que promedio, ¿cierto? Va a ser igual a suma partido en 10, ¿cierto? Print, el promedio es el promedio. Ahí ya tendríamos el promedio, ¿cierto? ¿Qué más nos pide? El número menor y el número mayor. Vamos a ver por el número menor. Para determinar el número menor, ¿qué es lo que necesitamos? Ir haciendo la comparación con el número menor que se haya ingresado, ¿cierto? Porque no sabemos cuándo se va a ingresar el número menor. Puede ser el primer número, puede ser el último, puede ser alguno eh, dentro de esa cantidad de números ingresados. No sabemos el orden, ¿cierto? Entonces le vamos a decir que menor se va a inicializar en un número grande, ¿ya? Por ejemplo, en 5001. Sabemos que eso ya es lo más grande que va a ingresar porque lo más grande que se puede ingresar es de 5000. Entonces menor va a ser un número muy alto pero lejano para que el primer número que se ingrese se almacene ya en menor y de ahí ya empiece a comparar. Entonces vamos a decir si el número ingresado es menor que menor, ¿cierto? Entonces menor va a ser igual a número. ¿Ya? Por ejemplo, como se inicializa en 5001, supongamos que ingresamos el número 300, el primer número, se validó, ¿cierto? Es parte de, dice número 300, ¿es menor que menor? Correcto, ¿cierto? Porque menor partió en 5001, entonces ahora menor va a ser igual a número. O sea, en menor va a estar almacenado el valor 300. Y si después ingresamos otro número, y por ejemplo es el 400, 4 va a pasar a este if, va a decir número es menor a menor, 400 es menor que menor, no, ¿cierto? No es menor, porque en menor está almacenado 300. Entonces no va a ingresar a ese if. Y tampoco va con un elif ni nada, es simplemente que si no cumple esa condición, el sistema o el algoritmo continúa. Y lo mismo para mayor. Si número es mayor que mayor, ¿cierto? Mayor va a ser igual a número. Y mayor lo vamos a inicializar en 9, ¿ya? Que es el menor y que está fuera del rango. Entonces cualquier número, puede ser el 10, va a quedar ahí almacenado como mayor, ¿ya? Aunque sea un número muy pequeño. Entonces, al comienzo, cualquier número, el primer número que se ingrese va a ser mayor, ¿cierto? Al comienzo. Después ya va a ir haciendo la comparación con ese número que se encuentra almacenado en esa variable. Entonces ahí podemos determinar número menor y número mayor, ¿cierto? ¿Qué más nos pide? La suma total de los 10 números ingresados. ¿Ya? La suma total de los 10 números ingresados. Eso ya lo tenemos acá en la variable suma. Ahí están. Aquí vamos a ir comentando.
suma de los 10 números, ¿cierto? Determina el número menor. Determina el número mayor. Tenemos entonces promedio, número menor, número mayor. Dice la suma total de los 10 números ingresados y que indique máximo si el total supera los 30.000. ¿Ya? Eso ya lo vamos a hacer fuera del while, porque todavía dentro del while siempre vamos a estar eh, trabajando con el último número ingresado dentro del ciclo, ¿cierto? Entonces, para saber la suma total, tenemos que ya estar fuera del while. Entonces, como el promedio ya lo tenemos, ¿cierto? Vamos a decir que si suma, que ahí es donde están acá, ¿cierto? En esa variable, ahí es donde está almacenado toda la suma de los 10 números y nos dice que si el total supera los 30.000, vamos a ingresar el string máximo. ¿Ya? Si suma es mayor a 30.000, entonces condición va a ser igual, vamos a guardarlo eso en un string, a máximo. ¿Ya? Y acá podemos ya trabajar con un elif. Si no, ¿cierto? Si no, si suma es menor a 10.000, entonces condición va a ser igual a, con un string que diga mínimo, y si no cumple ninguna de las condiciones anteriores, le vamos a decir que condición va a ser igual a qué cosa, a normal, ¿cierto? Entonces, si suma, la suma que de los 10 números es mayor a 30.000, en la variable condición se va a almacenar el string máximo, ¿ya? Si no es mayor a 30.000, puede ser menor, ¿cierto? Evidentemente es menor a 30, menor o igual. Si no, dice, suma es menor a 10.000, no, porque puede ser, supongamos que puede ser 20.000. Entonces no es mayor a 30.000, pero tampoco es menor a 10.000. Entonces tampoco ingresa a esa segunda condición y va a ingresar acá al else. ¿Ya? Aquí el orden en el que ustedes hagan esto no influye. Alguien puede primero determinar el mínimo o determinar al comienzo si es normal o no. Aquí esto es libre. ¿Ya? Ya, si el monto se encuentra ahí, eso ya lo acabamos de hacer. Y ahora tenemos que entregar la cantidad de números pares. Ya, y eso lo vamos a determinar acá. Pares va a ser igual a 0. Impares va a ser igual a 0. Para que se inicialicen esas variables con un valor en 0 y vayamos sumando a medida que vayamos identificando números pares o impares. Si número, ¿cierto? Mod 2 es igual a 0, ¿cierto? Significa que el resto o lo que queda, o el módulo o el sobrante de la división en 2 es 0, significa que no queda nada. ¿Qué sabemos que es? El número es un número par, ¿cierto? Entonces pares va a ser igual a pares más 1, ¿cierto? O más igual 1. Recordemos que eso es lo mismo. Aquí lo estamos contando, ¿ya? Porque pares comienza en 0 y a medida que identifica un número par, y esta es la fórmula, va a ir sumando en 1, o sea, los va contando, simplemente va contando. Y si no es par, sabemos que es impar. Y también tenemos ya un contador de números impares. ¿Ya? Entonces, en la variable pares vamos a contar los números pares y en la variable impares vamos a contar los números impares. Y acá se usa un if con un else, porque si no es una opción,
Si no es par, es impar. No hay otra posibilidad, ¿cierto? ¿Qué más nos dice? Debe entregar la cantidad de números pares, entonces eso ya lo podemos definir acá. Eh, print, ¿cierto? La cantidad de números pares es de pares, ¿cierto? Y la condición también la vamos a imprimir, la condición que la que está acá, no la habíamos mostrado todavía. La condición de la suma de los 10 números es de condición, ¿cierto? Que estamos ahí estamos vinculando a un máximo, un mínimo o un normal, ¿cierto? Va a haber un string. Y acá estamos mostrando la cantidad de números pares, ¿cierto? Ya, entonces nos dice, debe mostrar la suma de todos los números impares. Eso significa que debemos de aplicar aquí el concepto también de acumulador. Suma impares, ¿ya? Va a ser igual a suma impares más número, ¿ya? Y suma impares igual la vamos a inicializar en 0 para que no nos genere ahí ningún conflicto. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá entonces? Contando 1, 2, 3, contando la cantidad de números impares, y acá estamos sumando el valor. ¿Ya? Al comienzo, si se dan cuenta, está en 0, pero después va a ir sumando el número, ¿ya? El número que sea impar, ¿ya? Porque si no es par, si es par va a ingresar ahí, pero si es impar, vamos a contarlo como uno más, y además vamos a ir sumando ese valor, ¿ya? Porque por ejemplo puede ser 3001, lo contamos como unidad porque es un número impar, pero también el valor que está dentro, ¿ya? Que es ese 3001. Entonces nos dice mostrar la suma de todos los números impares. Ya lo tenemos, va a quedar ahí en suma impares. La suma de los números impares es de, ¿cierto? Suma impares. Y aquí obviamente después tenemos que mejorar esto haciendo uso de los tildes y mejorando ahí la entrega. ¿Ya? Vamos a hacerlo ahí un poquito más para que se alcance a ver. Ya, entonces debe mostrar la suma de todos los números impares. Debe mostrar el porcentaje de números pares y el porcentaje de números impares, ¿cierto? Como tenemos la cantidad, tenemos acá la cantidad de pares y la cantidad de impares. Obtener el porcentaje es súper sencillo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque le vamos a decir entonces porcentaje impares. Esto es para que se entienda, podríamos hacerlo más sencillo. Porcentaje impares va a ser igual a ¿qué cosa? A, tenemos, ¿cómo se llama la variable? Y acá, suma, se llama impares. Va a ser igual a impares, ¿cierto? ¿Por qué cosa lo podemos hacer? Si acá lo que vamos a almacenar, si se dan cuenta, como es un número, como son 10 números, por lo tanto, si son 3, si hay 3 números ahí, sabemos que eso va a equivaler a el 30%. Si hay 7 números ahí, sabemos que eso equivale al 70%.
Entonces, fácilmente lo que podemos hacer es multiplicarlo por 10, ¿cierto? Lo vamos a multiplicar por 10 porque está muy sencillo obtenerlo. Como solamente tenemos 10 números, ¿cierto? Solamente vamos a tomar 10 números. Si son 3 impares, si son 7, si son 5, si son 4, lo que sean, va a equivaler a, multiplicándolo por 10, va a equivaler al porcentaje de ese tipo de número. Entonces, porcentaje de impares va a ser igual a impares por 10 y porcentaje de pares va a ser igual a pares por 10. ¿Ya? Ahora, esta fórmula nos sirve teniendo en cuenta que son 10 números. ¿Ya? Si cambiamos acá la cantidad de números o pedimos que sea de un string, ahí lo tenemos que cambiar. ¿Ya? Tenemos que multiplicarlo y ver cuánto es nuestro 100%. ¿Ya? Recordemos que el porcentaje lo tenemos que sacar dependiendo de ese 100%. Ya, entonces nos dice que debe mostrar el porcentaje de pares e impares. Print el porcentaje de números pares es de porcentaje pares. ¿Ya? Y lo mismo para impares. El porcentaje impares. Vamos a también a crear esas variables para que no tengamos problemas. Porcentaje pares es igual a 0 y porcentaje impares es igual a 0. ¿Ya? Aunque no debería arrojarnos problemas porque le estamos asignando un valor sí o sí. Generalmente genera un conflicto cuando, dependiendo de la condición, existe la posibilidad de que esa variable no se llene, ¿cierto? No se cargue con algún valor. Y después yo la quiero mostrar, ¿cierto? La quiero imprimir, me puede generar ese conflicto. Y entonces tenemos porcentaje pares, porcentaje impares. Y finalmente nos dice al porcentaje mayor se le asignará el mensaje ese string. Bueno, que acá lo estamos ocupando los dos, pero, o sea, estamos mostrando los dos. El porcentaje de pares e impares, ¿ya? Ya. Entonces tenemos que ver cuál es el mayor. Si porcentaje pares es mayor a porcentaje impares, entonces vamos a imprimir aquí directo, print, existe un mayor, eso es lo que nos dicen, existe un 30% de números pares. Ya lo vamos a modificar para que sea distinto a lo que está acá arriba. Existe un mayor número de pares correspondiente al, y acá le vamos a poner el porcentaje, al 30, ¿cierto? Por ejemplo, por ciento. ¿Ya? Si no, si porcentaje impares es mayor a porcentaje pares, ocurre
casi lo mismo, ¿cierto? Pero en este caso hacia los pares. ¿Por qué? Porque está la condición de que sean iguales, sean 5 números pares y 5 impares. Entonces tenemos que también entregar la condición de el else. Existe un mayor de números impares correspondiente al... Le vamos a poner ahí del total, ¿ya? Porcentaje... Ya, lo vamos a dejar... Aquí le vamos a poner else. Si no... Esto no lo pide el enunciado, pero le vamos a decir que... existe un 50% de números pares e impares. ¿Ya? Acá parece que me pide escapar el, em, el carácter. Y entonces existe un 50% de números pares e impares. Ya, por ahí deberíamos, ¿cierto? Más o menos estar cumpliendo con los requerimientos. Ya, veamos cómo queda. Ya, por ejemplo, si ingresamos un número, el 5, ingreso un número correcto, ¿cierto? Ahora el 6000, tampoco, ¿cierto? Ahora vamos a ingresar números correctos, el 50, el 60, el 70, y ahora vamos a ingresar números impares, el 41, el 51, el 31, 51, 67, 89. Y ahí, ¿qué es lo que nos dice? El promedio es 57,1, ¿cierto? Puede ser, considerando ahí el tamaño de los números. La condición de la suma de los 10 números es de mínimo, ¿cierto? Porque claramente acá no es mayor a 10.000, que era para que nos dé el mínimo. La cantidad de números pares es de 3. Si nos damos cuenta, los pares son solo los 3 primeros, 50, 60 y 70. La suma de los números impares es de 391. El porcentaje de números pares es 30, ¿cierto? Entendiendo que son 3, es el 30, y el porcentaje de números pares es, o sea, impares es 70. Dice, existe un mayor número de impares correspondiente al 70%, ¿cierto? Que es lo que tenemos acá. Bueno, de esa forma, para no alargar más el video, de esa forma le estamos dando cumplimiento a todos los requerimientos del enunciado. Podemos mejorar el algoritmo, obviamente, ¿cierto? Absolutamente se puede mejorar haciendo uso de algunos print y algunos input un poco más amigables con el usuario. Pueden indicar todos los comentarios que sean necesarios para que ustedes puedan también entender el algoritmo, y obviamente también mejorar o cambiar la lógica de, por ejemplo, las condiciones. ¿Ya? Cada uno puede aplicar las condiciones que entienda o que estime conveniente o que le parezcan más prudentes. ¿Ya? Recordemos que esta es una forma de hacerlo, pero tenemos una infinidad indeterminada de formas de hacerlo que depende de cada programador. ¿Ya? Así que eso, señores, espero que este ejercicio les sirva para que vayan mejorando la técnica e incorporando algunas herramientas, ¿cierto? O formas de hacer ciertas cosas que no tenían considerado. Ya, señores, que estén muy bien y nos estamos viendo.